Vive la pasión del deporte con la poderosa. Siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Podcast de Radio América. Episodio 23, temporada 2. Con Oscar Salgado, entrenador nacional. Moderado por el periodista Rodolfo Molina. Bienvenidos seguidores de la poderosa Radio América a un nuevo episodio de su podcast Siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Hoy con un invitado especial, como siempre, para hablar de fútbol, de la actualidad de nuestro fútbol hondureño y además de otros temas importantes en el país, siempre relacionados con el deporte. Bienvenido al profesor Oscar Salgado, un placer tenerlo acá. Gracias, Rodolfo, un enorme placer, sorprendidos ayer con la invitación. Sabíamos que había abrazado la carrera de la comunicación, pero sí nos sorprendió esa invitación ayer y muy a gusto de poder acompañarlos. En un escenario diferente al de hace muchos años, casi 15 años, ¿no? Cuando nos tocaba en la madrugada, con olor a café, temprano. Sí, es válido mencionarlo, pues Rodolfo fue jugador nuestro en Segunda División de Olimpia. Normal, pasa el tiempo y se pierde la pista de algunos jóvenes que van quedando en el camino por diferentes circunstancias, ¿verdad? No todo es por falta de capacidad y condiciones, sino otros objetivos. Y ahora ya habíamos oído mencionar su nombre en los medios, pero estábamos con la inquietud si era ese jugador que nosotros habíamos tenido en Olimpia. Y hoy pues nos llevamos esta grata sorpresa que es una realidad. Bueno, gracias, profe. Ahí vamos ahora en esta nueva faceta. Y cuéntenos un poco, profe, para arrancar de usted, cómo inicia en el fútbol, su niñez, su adolescencia. Háblenos un poco de usted. Como todo niño, pues de barrio, Buenos Aires, jugador de potra en la escuela, jugador de potra en el barrio. ¿De qué jugaba, profe? Jugábamos de mediocampista. Ajá. Virichiche, campo de tierra, ahí nos tocaba con la escuela República de Panamá, el Colegio Paulino Valladares, jugar en los torneos escolares y colegiales que se han perdido. Se ha perdido esos torneos, se ha perdido la potra y eso ha hecho que nuestro fútbol decrezca, por cierto. En el año 87, pues prácticamente es cuando nos empezamos a involucrar en el fútbol. Pasando por el campo La Isla, nos quedábamos a observar ahí entrenamientos de, en ese tiempo, un señor llamado Ramón Guifarro que dirigía la Junta Nacional de Bienestar Social y a la vez dirigía las ligas menores de Motagua. Nos invitaron a ser parte ahí como entrenador en ese momento, ¿verdad? Pero no teníamos ni idea. ¿A qué edad más o menos? 18, 19 o sea, años. Que ya desde muy adolescente, muy joven. Correcto, tuvimos esa vocación. Es una vocación. Y después de eso, pues nos fueron invitando, nos fuimos quedando y es así como al día de hoy, ya 37 años después, nos encontramos en este camino. Profe, ¿cómo inicia? Bueno, inicia de una forma empírica, invitado. Pero ya cuando es usted dice, no, yo me voy a dedicar a esto, toma la decisión de dedicarse a esta profesión. Sí, por 6 años prácticamente de manera empírica. Pero ya en el año 92 empezamos a abrazarlos. En ese tiempo eran cursos de un fin de semana y usted se graduaba ya de entrenador. Increíble. Aspirante a monitor, entrenador nacional. Eran cursos que le duraban una semana, un fin de semana, 15 días y ya era entrenador. Y ahora no, ahora prácticamente le lleva 2 años graduarse de una sola licencia. Sí. Entonces lo abrazamos y después de todo ese tiempo una norma número 1 que tenemos es la capacitación, la actualización permanente para poder estar vigente en un mundo que si usted no se actualiza, el sistema lo va apartando. Entonces, nos hemos mantenido ahí en esa parte de la actualización y, por supuesto, siempre trabajando. Profe, hablando justamente de ese tema de la actualización, de la modernización, ¿siente que los cambios en el tiempo moderno son más rápidos que antes? Porque ahora todo va evolucionando de forma más continua. Año a año hay cambios en el reglamento que la gente ni siquiera se da cuenta. Año a año se ven modificaciones en las formas de juego.
¿qué tanto puede o qué tanto le está afectando eso a Honduras como tal? Porque de repente Honduras se está quedando atrás en muchas cosas. Total. Cuando yo le decía que el entrenador hondureño se graduaba de una semana, de un fin de semana, es porque Honduras, prácticamente el fútbol nuestro lo sigue dominando esa generación de entrenadores, que no ha tenido la posibilidad de hacer esas actualizaciones, y por eso nuestro fútbol ha pasado de ser lugar número 2, número 3 de CONCACAF a prácticamente ser lugar número 10, 12. Entonces lo estamos sufriendo mucho, que los entrenadores no se han puesto al paso de lo que son metodologías, de lo que son tecnologías, de lo que son innovaciones en el fútbol. Hay quien dice, no, pero el fútbol sigue siendo 11 a 11. Correcto, sigue siendo 90 minutos, sigue siendo una pelota redonda, siguen siendo 3 árbitros, pero en todas las áreas lo que ha cambiado son las metodologías. Sí. Ya las construcciones que hacían los ingenieros no las hacen como hace 25 años. La medicina ya no es la misma medicina de hace 25 años. Entonces el fútbol es igual. La metodología de entrenamiento ha cambiado mucho y esa es la que Honduras no ha podido ponerse a la par, y por eso todavía adolecemos de un fútbol de alta intensidad, de alta velocidad, que nos ponga a la par del mundo. Y justamente yo he escuchado en la primera etapa de Reinaldo Rueda, después vino Luis Fernando Suárez, estuvo Pinto, después estuvo el Bolillo, después estuvieron varios entrenadores en Honduras, Fabián Coito, y siempre hicieron hincapié en algo. Y en esto pasaron que 15, casi 20 años. Sí. Y hicieron hincapié en el tema de fuerzas básicas, en el tema de que potenciar el jugador desde las ligas menores. Usted es un hombre que ha trabajado con cualquier cantidad de jugadores en ligas menores. ¿Ha visto algún progreso, algún cambio a estos cambios que usted se refería hace un momento? ¿O sigue siendo el mismo trabajo que se está haciendo desde hace obsoleto, podría decirse, en los 80s, 90s? Sí, desgraciadamente no hemos podido dar pasos. Y si se dan pasos, son pasos aislados. Yo siempre hago una comparación. 2014, Honduras-Canadá 8-1. Sí. Actualidad, 10 años después, no tenemos siquiera la posibilidad ni de empatarle a Canadá. O sea, ¿cómo Canadá en 8 o 10 años se puso al nivel del mundo? ¿Por qué? Porque nosotros todavía seguimos confiando en que te vas a la costa, te vas a cualquier lugar, miras un chico de 17, 18 años, lo ves apto para el fútbol. Bueno, usted lo vivió cuando estuvimos en reservas y segunda división de Olimpia. Y traíamos un jugador de 18 años y ese jugador aparentemente estaba apto para el fútbol, o para 2 años en segunda y subirlo a primera división. Pero ¿por qué se daba ese fenómeno? Porque Jamaica no le interesaba, Canadá no le interesaba, Estados Unidos no le interesaba, Panamá no le interesaba, Curazao, Nicaragua, etc. A nadie le interesaba trabajar en fútbol. Hace 8 o 10 años, todos estos países que hemos mencionado, solo estamos hablando de los de CONCACAF, claro, empezaron a trabajar, capacitar entrenadores, desarrollar infraestructura, traer entrenadores de otras latitudes, y entonces ahora el jugador lo empiezan a trabajar a los 12 años. Nosotros seguimos confiando que a los 17, 18 años un jugador nos va a dar resultados y no nos damos. Entonces, nosotros seguimos confiando en el jugador que nos llega ya, como dicen, al diversificado, al comercio, al bachillerato. No nos interesa darle lo del ciclo común, el ciclo común y la primaria. Entonces, seguimos creyendo en ese modelo. Y eso ha sido algo que definitivamente se ha visto totalmente reflejado en los resultados, porque a Honduras le está costando muchísimo. También se habla de que no tenemos una buena generación y nos quedamos con ese título, pero a ver, es cierto, las otras generaciones tenían un talento nato bastante marcado, pero cuando no está el talento así, de esa manera, yo creo que se debe también impulsar y desarrollar. Usted lo ve, por ejemplo, hablemos de 2 selecciones que dominan Sudamérica. No nos vayamos a Europa, no nos vayamos a Norteamérica. Argentina. Si usted revisa Argentina, dice Messi, wow, pero los demás son normalitos.
Sí. Normalitos, pero jugadores bien fundamentados atléticamente, físicamente, nutricionalmente, tácticamente, técnicamente, o sea, les ajusta para ser, imagine, campeones del mundo, usted de Colombia. Sí. James Rodríguez siempre ha sido un jugador que en cierta manera ha sido discreto. Ahora tienen a Luis Díaz, pero lo demás es gente bien formada. Claro. Nosotros estamos en esa capacidad de que si formáramos a nuestro jugador sería diferente. Y de ahí surge la pregunta, ¿por qué Honduras ya no exporta jugadores? Es una gran pregunta que la tenía apuntada por acá. Porque antes, ¿qué venían a buscar a Honduras los representantes, los equipos del mundo? Los Bennett, los Richardson Smith, los Carlos Pavón, los David Suazo, etcétera. Jugadores potentes, jugadores veloces, jugadores rápidos, que les podían dar una base técnica, como hicieron con David en Cagliari, que por 5 años lo tuvieron trabajando mucho en parte atlética, parte técnica. Entonces, ¿qué pasa? Ahora esos mismos países que buscaban jugadores en Honduras, mejor los van a buscar a Panamá, porque Panamá sí los está trabajando desde los 12 años. Claro. Mejor los van a buscar a Canadá, mejor los van a buscar hasta Curazao o Haití. Usted se encuentra que la selección de Haití toda juega en segunda división de Francia, a Jamaica. Entonces, mientras nuestra federación, nuestras autoridades de fútbol no entiendan que tenemos que desarrollar ya los famosos centros de tecnificación, todavía Honduras no tiene centros de tecnificación, algo que desde hace 30 años es el modelo del desarrollo del fútbol del mundo. Entonces, vamos a seguir con lo que estamos. Como dicen, una de cal, una de arena, sí. Y te preguntas, pero nos ajusta para ganarle a México como le hemos ganado dos veces 2-0 en Honduras. Y sí, porque el jugador hondureño tiene ese talento natural, cuando se siente arropado por la afición, cuando siente ese impulso, pero luego te toca escenarios donde ya vas a tener otras condiciones atléticas, porque una altura te exige mucha preparación atlética y otro tipo que no se prepara de preparación fisiológica, luego otra calidad táctica para poder soportar la presión que se sabe vas a soportar en un partido de esa magnitud. Entonces ahí es cuando ya no nos ajusta. Uno revisando ese partido de Honduras-México, México-Honduras en el Nemesio 10, miraba al jugador hondureño fuera de ritmo, porque el mexicano iba arriba abajo, obviamente alguno que otro estaba acostumbrado, otros no, pero todos estaban al mismo ritmo, se adaptaron rápido, mientras que el hondureño nunca logró adaptarse a ese ritmo de juego. De hecho, nosotros creo que en Honduras nos sorprendimos un poco, especialmente en ese partido, que se anunció que México hacía 8 cambios. Sí. ¿Y qué hizo Aguirre? Poner los jugadores que estaban más adaptados a esa condición externa, porque la altura es una condición externa del juego, pero que hay que saber convivir con ella. Entonces, yo creo que definitivamente al país le urgen cambios. Casualmente ayer hablaba con Francisco Herrera, el hijo del profesor Chela Tuplés, que él ahorita está impulsando con mucha fuerza lo que es la creación de una liga femenina. Y yo le decía, Francisco, te felicito de 1000 maneras, porque realmente se necesita hacer eso, pero si volvemos a estarle dando balones o a estarle dando uniformes, eso ya se ha hecho a lo largo de la historia. Sí. Hay que darles entrenadores calificados, hay que crear una comisión técnica para esa liga femenina calificada, porque de nada sirve, Rodolfo, que usted, una potra que jugaba en el Virichiche, ahora esa misma potra la pase para el Estadio Nacional. ¿Qué de diferente va a existir? Solo el escenario. Entonces, esos son los cambios que Honduras no se da cuenta que tiene que hacer. Ahora bien, hablando del impacto que está teniendo la primera división, el fútbol hondureño, creo que un equipo que de repente está haciendo algo diferente es Olimpia, y los resultados se ven. Ha ganado 8 de los últimos 9 campeonatos. Los otros equipos, los restantes 9, ¿por qué o qué deberían más bien hacer para poder acercarse a ese trabajo, para potenciar justamente la Liga Nacional? Porque se habla de que como solo hay un ganador, la Liga se ha venido abajo o en realidad se ha estancado.
Mucho de nuestro fútbol es el reflejo obvio de la Liga Nacional. Claro. Pero, ¿con qué asocia ese éxito de Olimpia? Lógico, el profesor Troglio le vino a dar un plus a Olimpia que definitivamente no lo había tenido en su historia. Pero si realmente usted le busca una asociación al éxito de Olimpia, es la infraestructura. Claro. Usted ha visitado la sede de Olimpia, o sea, pero esto solo lo veo en Europa, esto solo lo veo en primer mundo. Todavía hay cosas que hacer, pero ya el hecho de tener canchas, 3 canchas de primerísimo nivel, su entrenamiento de semana es excelente y por ende el domingo tiene que salir excelente. Pero a usted le tocó entrenar en canchas donde eran sufrían los tobillos. Entrenábamos en la cancha de la par del Indio. Si ya la del Indio era mala, la 1, imagine la que estaba la 2. Entonces, ¿cómo va usted a desarrollar ahí un jugador con buena técnica? Porque, ojo, todavía hay personajes en Honduras que dicen que para ser buen jugador hay que entrenar en canchas malas. No, eso yo Pero no lo entiendo. todavía en Honduras hay quien sostiene esas verdades. Usted para jugar bien necesita una buena cancha, una buena infraestructura. Por eso le digo, el éxito de Olimpia en los últimos 4 o 5 años asociado a la infraestructura. Entonces, ¿qué deberían hacer los otros equipos? Igual. Ya tiene infraestructura España, ya tiene infraestructura Maratón, Motagua, Victoria, etcétera, pero hay que mejorarla. Yo creo que ahorita lo hemos visto. El jugador hondureño se ha sentido muy a gusto jugando en el Estadio Nacional. ¿Por qué? Porque ahora la cancha le ayuda. Ahorita que fue a jugar al Morazán. Ese segundo gol de Palma en una cancha como la que teníamos anteriormente en el Morazán no es gol, porque la pelota sale. No va a la misma velocidad o le pica. Le pica, sí. Entonces, nosotros tenemos que entender infraestructura número 1, formación de profesionales de alto nivel, o sea, al entrenador no lo puede seguir tratando usted que le doy 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 empiras. Nosotros todavía tenemos profesionales del fútbol que trabajan en ligas menores por 2.000 y 3.000 empiras. En el mundo usted encuentra profesionales que trabajan en el fútbol formativo que le ganan 3.000, 2.000, 4.000 dólares, euros. O sea, no les interesa ir a una segunda, a una primera división porque ellos abajo son muy respetados por su trabajo. Aquí si un entrenador en formación, en fuerzas básicas, y se lo digo tal vez Oscar Salgado, que es uno de los que más o menos tiene nombre, si alguien le da $500 es mucho. ¿Qué puede sobrevivir una persona con eso? No se puede, es imposible. Y esa es la realidad de nuestro fútbol. A ver, profe, son cosas que de repente tienen que irse mejorando también, y muchísimo, porque es cierto eso. Yo recuerdo que una de las cosas que más lamentaban los entrenadores en aquel tiempo, háblese del Indio Ruiz, háblese del profesor Juan Cruz Murillo, que tuve la oportunidad de andar con ellos, el profe Calero, ellos decían, o sea, y me acuerdo que yo en aquel momento tal vez no lo entendía de esa manera, pero ellos se quejaban de que la plata era muy poco, que no les gustaba. Ellos tenían que buscarse, porque eran 4 horas al día, pero después tenían que buscar qué hacer para poder sustentarse, pues lo hacían más por una pasión, porque les gustaba, eran hombres de fútbol. Entonces eso definitivamente debe cambiar. Un aspecto, profe, que yo creo que en Honduras, si lo demás se ha trabajado poco, esto no se ha trabajado, y es el aspecto psicológico del jugador. Siempre he visto que el hondureño, cuando va a jugar o a competir a niveles internacionales, el aspecto anímico le afecta bastante. Y hablo porque se nota que uno va, el jugador va, se prepara, juega un partido en el que mientras no le hagan un gol está bien, pero cuando le hacen un gol y sienten la presión de la afición, como que pareciera que se va cayendo anímicamente. Entonces, ¿cómo debe trabajar? Es que esas son experiencias con las que hay que convivir. Claro. Que hay que convivir desde la edad temprana. Por eso en los grandes países del mundo, usted ve que el jugador desde los 11 años, que anda en una copa en Europa, que anda en un torneo en Estados Unidos, que anda en un torneo en Sudamérica, entonces ese jugador se va habituando a todos esos escenarios, a ir ganando, a ir perdiendo, a convivir con presión. Ya tener 100 personas en una grada ya es presión para alguien. Entonces, que volvemos a lo mismo, ese jugador nuestro que llega directamente a Liga Nacional de 17, 18 años, no vivió todas esas experiencias.
Luego a ese súmele el bajo nivel académico, que es muy bajo de nuestro futbolista, porque prácticamente acá no te dan esa facilidad de que el jugador realmente, a la par de que voy en una mayor, en una segunda, en una reserva, un jugador joven sobre todo, pueda llevar a la par el estudio. A eso agreguémosle todo el entorno sociofamiliar que ese chico tiene, que no hay padre o que no hay madre o que vivo con una tía, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese entorno definitivamente hace que ese jugador, cuando se encuentre ante una situación bastante de adversidad, de presión, definitivamente no está preparado. No tiene lo que hablamos, esa frialdad alemana, esa frialdad americana, que pareciera que ya todo está dicho en un partido. Lo vimos ahorita. Yo creo que el mejor ejemplo lo vimos ahorita en el City Feyenoord. Minuto 79, 3-0 va ganando el City. Y parecía, bueno, hasta los comentaristas de ESPN, perdón por mencionar la cadena, dijeron que ya estaba servido el partido. Sí. Y en 11 minutos Feyenoord le hace el empate. Porque el jugador está ya preparado para todas esas circunstancias, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros, para mí la gran asignatura de la federación es mejorar infraestructura, contratar 12 verdaderos profesionales, pero no contratarlos por politiquería. Politiquería es que, ok, vamos a poner un entrenador en el Bajo Aguán y entonces llamo a los 2, 3 diputados que se tienen en el fútbol del Bajo Aguán, hey, pongan ahí el entrenador que ustedes crean. No, con modestia, Cocli, Luis Alvarado, Primi, evalúen este entrenador a ver si está calificado, porque lo vamos a poner a dirigir el centro de tecnificación del Bajo Aguán. Entonces, eso es lo que la federación definitivamente es la gran asignatura pendiente que tiene, en este caso la actual, o si hay cambios, pues la que venga. Profe, y hablábamos de eso justamente de empezar, que esos centros de tecnificación se deben de distribuir en diferentes zonas del país, porque Honduras tiene una riqueza en cuanto a diversidad de características de los jugadores como tal, porque está el jugador potente, el jugador veloz. Por otro lado está el jugador que no físicamente no es tan más fuerte, pero técnicamente es muy bien dotado. Entonces, distribuir de manera inteligente eso podría evidentemente no potenciarlo para el siguiente año, pero sí para 4 o 5 años después. Por ejemplo, al Bajo Aguán. Usted si revisa las nóminas de primera división, de segunda división, de selecciones nacionales, a lo largo de la historia, siempre se va a encontrar que el 50%, 60% de las nóminas provienen de Tela en adelante. Tela, Ceiba, Olanchito, Sabá, Colón, Trujillo, etc. Y el otro resto de todas las demás zonas, occidente, sur, oriente, centro. Entonces, ¿dónde nosotros necesitamos por lo menos poner 6 entrenadores de altísimo nivel? En la zona del Bajo Aguán. Y lógico, en las otras zonas también hay que atenderlas. Pero como les repito, ya crear centros de tecnificación con niños de 11, 12 años, o sea, darles la escuela, darles el ciclo común, no querer agarrarlos de un solo para la universidad. ¿Por qué? Porque cuando van a la prueba de actitud, como dicen, no la pasan porque te faltan muchas cosas. Eso es lo que nos está pasando en el mundo, que muchos jugadores hondureños que dicen va a ir a una prueba, pero ahí viene de regreso. Están sobreviviendo los que han vivido allá en... Sí. El caso, profe, por ejemplo, de Edwin Rodríguez es un ejemplo claro, que más allá de lo que se pueda decir en una red social o algo, el jugador llegó primero en un escenario complicado, porque no iba a jugar, él sabía que iba como un extranjero a ocupar una plaza que no estaba disponible. Y después viene la parte emocional del jugador, que llega de ser titular en Olimpia, figura a un equipo a hacer cola, a hacer fila. Entonces, ¿cómo manejar el jugador ese tema de emociones con la capacidad que se le ve hoy por hoy a probablemente el mejor jugador de la Liga Nacional? Sí, ese criterio que usted dice es el mismo que yo le iba a utilizar. O sea, Edwin Rodríguez actualmente es el mejor jugador, no solo de nuestra Liga Nacional, sino en selección nacional. Sí. Pero tal vez al momento que le tocó salir, no estaba preparado para una aventura tan compleja.
hablemos de idioma, hablemos de alimentación, hablemos de escenario donde se iba a encontrar. Yo creo que a veces nosotros ponemos como ejemplo los argentinos, que usted a donde va al mundo, hay 50 argentinos jugando, va a Alaska y ahí encuentra 50 argentinos, va a la India y ahí hay 50 argentinos, o sea, ellos se adaptan fácilmente al mundo, pero nuestro jugador, yo creo que nuestros dirigentes son todas esas buenas decisiones que deben tomar a la hora de intentar vender un jugador, es a dónde realmente lo voy a mandar. Por ejemplo, ahorita el caso de que está Arriaga en el Partizan, Sí. pero le vino bien la adaptación que primero tuvo en Estados Unidos. Claro. El caso ahorita de Daniel Maldonado, primero le vino bien la adaptación de Estados Unidos, o sea, pero mandarte directamente a culturas tan diferentes, llámese Grecia, Turquía, Que son completamente distintos a la nuestra. exactamente, Es un impacto entonces cultural fuerte. Es un impacto cultural fuerte en todo sentido. Entonces, yo creo que actualmente es un buen momento para que estos buenos jugadores que tiene el país, como Edwin, como Pinto, como Álvarez y otros, Darickson Vuelto, etcétera, puedan tener una oportunidad, pero el dirigente en eso tiene que ser también un poco más astuto. ¿En qué momento, a qué liga es que realmente te puedo enviar? Profe, el trabajo de Reinaldo Rueda ha sido muy cuestionado, muy criticado por un sector o por la mayoría. En mi caso creo que en cuanto a la selección como tal, le ha devuelto un poco el respeto que se debe tener en la selección nacional, ¿no? Pero más allá de eso, ¿por qué no le están acompañando los resultados? Sí, si nos vamos realmente, la gran deuda del profe Rueda es ese partido que perdimos con Costa Rica 3-1 y ese partido que actualmente perdimos con México 4-0. O sea, si lo vemos realmente de manera fría, son las dos grandes deudas que nos deja. Tal vez el partido que perdimos aquí con Jamaica 2-1 también. Pero un poco también es nuestra realidad. Ahorita Jamaica, México, Costa Rica, tenemos que entender que el ranking, como dicen, no miente. Muchos dicen que el ranking no miente. Y esos países están por encima de Honduras en el ranking FIFA y en el ranking CONCACAF. Claro. Entonces, a mí sí me preocuparía que Honduras ahorita empiece a tener muchas dificultades como las hemos venido teniendo con Guatemala, con Salvador, con Nicaragua, con Curazao y todos esos países que sí están abajo de nosotros. Porque Honduras ahorita, su competencia que va a ser con Jamaica, Trinidad, Panamá, etcétera, a esos es a los equipos que nosotros estamos con la necesidad de ganarles para poder asistir al Mundial. Claro. Ahorita nosotros, México, Estados Unidos y Canadá, no nos interesa prácticamente. Nos interesan los que realmente van a ser nuestros rivales para la eliminatoria. ¿Y cómo debería o qué cambios debería hacer el profe Rueda a criterio personal? Hablar de cambios, Rodolfo, es fácil, ¿verdad? Claro. Pero la pregunta, ¿pero quiénes? La pregunta, no que Nájar, que Maylor, que Marcelo Santos no son los laterales indicados, ok, denme otro. No, que Buba, Mengíbar no son. O sea, nosotros no tenemos ese caudal de jugadores que tienen otras selecciones. O sea, nosotros, como dicen, tenemos el 11 titular medio armado y paremos de contar. Porque vaya, la gran crítica que recibe el profe Rueda es por el caso de Vega. Y yo soy y lo voy a mencionar ahorita, yo soy uno de los que tal vez no estoy de acuerdo que ese sea el compañero de Daniel Maldonado en la saga. ¿Pero quién? Y se habla de Lebron, y se habla de Hetzel, que está allá en Costa Rica. Pero, bueno, yo creo que sí, tal vez en su momento el profe los va a tener que llamar para verlos. Pero tal vez Vega es el que se le ha ajustado, pero lógico. Yo creo que pensando en una eliminatoria, si a mí me dicen, no es el jugador que yo veo que para que le dé esa jerarquía, esa categoría, ese complemento ideal que necesita, por ejemplo, la saga de Honduras.
Luego otra posición, lateral izquierdo, que por qué juega José Rosales, que no es la posición original de él es un mediocampista. Sí. Pero cuando busca, No hay. ¿a quién podemos poner? Porque todavía no levantan la mano, no se hacen cargo, por así decirlo, el mismo Javier Arriaga, Clever Portillo, Argueta. Total. O sea, Entonces, son buenos jugadores, le está haciendo ese falta, pero ese salto. ese es paso lo que hablamos, ¿verdad? Jugadores como Arriaga, jugadores como Clever Portillo, jugadores como Argueta. Argueta te aparece ahorita a los 25 años de un Vida, de un solo, te aparece un Clever de un solo, de Lone, creo que jugaba él, Sí. y un Javier Arriaga que te aparece de un solo en una selección sub-20. Pero lo que hablamos, ¿va? Ese proceso de 12 a 19 años, esas vivencias, ¿dónde están? Entonces, y tal vez ahorita vamos a ser un poco duros con esto que digamos. Hay muchos jugadores en nuestro país que te ajusta para ser parte de nuestra liga nacional, pero no te ajusta para otro tipo de exigencia, de nivel, de intensidad, de competencia. O sea, como dicen, te queda bien ajustadita nuestra liga nacional. Profe, yo recuerdo que usted era un entrenador muy exigente con la disciplina. Imagino que sí lo sigue haciendo, pero yo recuerdo que sí era muy exigente con la disciplina, con la hora de llegada, con la forma de vestir. Y también ese formato lo noté mucho en la selección nacional, en algún momento que estuve por ahí. ¿Y por qué abordo este tema? Porque se ha criticado mucho la decisión del profe con respecto a Romel Kioto. ¿Usted está de acuerdo con esta determinación del profesor? A ver, hubo un episodio que lo llevó al profe a tomar esa decisión. Claro. El jugador ha pedido disculpas, el jugador ha conversado con él. Creo que el profesor le aceptó las disculpas y todo. Pero luego tenemos que estar claros. Si a mí me pregunta, yo te diría, no es del agrado de él. Sencillo. Es como Pinto. En su momento lo ha pedido toda la prensa, lo ha pedido toda la afición, lo ha pedido toda la dirigencia. Pero no es del agrado del entrenador. ¿Qué pasa? Siempre el entrenador va a ver un poco más allá, porque es el especialista. Entonces, no, este jugador por ahí no me hace esto, yo de este jugador en esa posición necesito que me haga estos movimientos ofensivos, necesito que me haga estos movimientos defensivos, necesito que me transmita cierta jerarquía, cierto liderazgo al equipo en algunos momentos. Y si ese jugador no tiene por ahí esas características, el entrenador. Por ahí creo que pasan más las decisiones. Yo creo que es obvio que asoma el tema de que por esa falta, pero yo creo que va más allá. Yo creo que es un jugador que no es del agrado de él y creo que es parte que se le debe respetar en este caso al entrenador. Para ir cerrando, profe, se avecina la parte final del campeonato Apertura hondureño. ¿Cómo ve el panorama? ¿Es tan clara Olimpia como parece en el escenario deportivo o hay otro equipo que se le pueda acercar? No lo veo. O sea, siempre Olimpia aparece, sobre todo con ese envión que tuvo en el último momento, prácticamente cortar una ventaja de 12 puntos que tenía en relación a la España. No veo que vaya a tener competencia, veo que nuevamente se avecina un título para Olimpia. No va a ser fácil porque Potros está muy fuerte con Primi, pero le va a pesar mucho esa baja de Alex López. Y le esa baja le va a pesar mucho. España... ¿Qué pasa con el España, profe? Es un equipo especial, es un equipo muy especial, ¿verdad? O sea, tiene esos altibajos y ahorita esa baja le tocó en un momento clave de la competencia. Sí, entonces no veo al España, más bien España yo creo que más que pensar en llegar a la final debe cuidarse de que Génesis no le vaya a dar una sorpresa, porque Génesis es un equipo que no tiene nada que perder, que ha tenido también un buen envión después de John Jairo. O sea, ya Tilwat había hecho un gran trabajo con este equipo y John Jairo lo ha venido a mejorar. Y en el caso de Maratón Potros, yo creo que
que Potros es un equipo que está bien dirigido, que tiene excelentes jugadores. Yo creo que si revisamos plantillas después de Olimpia, Potros es de las mejores plantillas que hay en Liga Nacional. Entonces, si no se cruzan, me parece que Potros y Olimpia son los equipos más fuertes y dentro de todo Olimpia se ve muy solvente para poder ganar el 5º campeonato seguido. Profe, ha sido un enorme placer haber compartido con usted. Créame que podría hacerle un montón de preguntas más de fútbol. Hablar de fútbol a veces se van volando el tiempo. Rápido. Sí, rapidísimo. Solamente voy a hacerle un par de preguntas en un segmento que hemos creado dentro del podcast que se llama Mano a Mano. Entonces vamos a hacerlo. Mano a mano con Oscar Salgado. ¿Cuál es su música favorita? La romántica de los 70 en español. ¿Baila? No. ¿Color favorito? Verde. ¿Qué canción pediría en un karaoke? Volveré de Diego Verdaguer. ¿Frío o calor? Frío. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿El mejor jugador que dirigió? Siempre de Carlos Pineda tenemos ahí una. ¿El mejor jugador hondureño de la historia, a su criterio? Creo que por todos esos logros, David. ¿Cuál fue su primer carro? Un Honda Accord. Una cena que le gustaría tener con un famoso. Sí. Tuvimos la oportunidad en un congreso con Johan Cruyff, pero con alguien así valía la pena sentarse. Claro. ¿El mejor lugar al que ha ido? ¿El que ha visitado? San Sebastián definitivamente es una ciudad maravillosa. Un lugar que no ha visitado al que le gustaría conocer. Más que todo es un deseo de mi esposa, París. Un proyecto a futuro. Ser prácticamente el tener centros de tecnificación, pero estar directamente en el lugar, en esa zona donde Honduras produce tanto futbolista como ser Bajuaguán, Atlántico y ahora Roatán. Profe, un verdadero placer nuevamente poder compartir con usted en este podcast. Gracias, Rodolfo. La verdad que el placer ha sido mío encontrarnos en esta nueva faceta, un poco sorprendidos, pero sí ha sido muy agradable. Muchas gracias, profe. Y nuevamente a todos los seguidores de la poderosa Radio América, yo les invito para que ustedes nos puedan seguir en todas nuestras plataformas digitales como Radio América HN, además visitar nuestro sitio web como radioamerica.hn y disfrutar también de toda la programación de nuestros podcasts que a diario y a cada semana les estamos enviando para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, hasta la próxima. Encuéntranos en todas nuestras plataformas digitales como Podcast Radio América HN, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast y nuestra página web www.radioamerica.hn.